a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Una vez más vamos a hacer un tutorial, esta vez de una pulsera muy fácil y muy bonita. Lleva perlas y miyukis, unas perlitas muy pequeñitas. Aquí tengo la muestra. Esta es la pulsera que vamos a hacer, pero con una diferencia en cuanto a lo que digo en el tutorial. Esta, por ejemplo, tiene 32 piedrecitas, o sea, tiene 32 perlas. Entonces queda bastante holgada. Para una muñeca de unos 15 centímetros, con 30 perlas, se quedaría un poquito más justa y más pegada. Eso ya depende del gusto. Esta lleva 32. Si para una muñeca finita, si la queréis más pegadita, 2 perlitas menos. Bueno, pues entonces, dicho esto, pasamos al tutorial. Bueno, pues para hacer esta pulsera vamos a necesitar hilo. Yo en este caso lo he cogido de Lisbeth, del número 20. Y vamos a trabajar con 2 navetas. La primera naveta la vamos a cargar con 17 piedrecitas de estas miyuki y 32 perlas. Entonces el orden que van a llevar va a ser una miyuki, 2 perlas, una miyuki, 2 perlas, una miyuki, 2 perlas, así hasta completar las 32 perlas. Al final siempre una miyuki. Luego la otra lanzadera la vamos a cargar con 17 miyukis, 17 perlitas de estas pequeñitas. Bueno, pues vamos a comenzar. Para comenzar vamos a hacer un anillo dividido. Para ello vamos a enganchar nuestro hilo así y vamos a comenzar a hacer nuestro anillo dividido. Primero, en este primer anillo vamos a poner 6 nudos y 6 nudos. Vamos a poner 6 nudos por un lado y 6 nudos por otro. Como veis, he hecho la primera parte de nuestro anillo dividido y he hecho 6 nudos. He escondido el cabo en todos los nudos y ahora simplemente lo cortaré. Y cortaré el cabo que sobra aquí. ¿Veis? Y ahora lo que hacemos es dar la vuelta y hacer la segunda parte de nuestro anillo dividido. Haremos exactamente lo mismo, sino que con el nudo sin transferir. Vamos a ponerle un poquito de más hilo aquí para poder sujetarlo mejor y que nos cueste menos trabajo. ¿Veis? Ahora lo liamos aquí y vamos haciendo nuestro nudo sin transferir. Vamos a quitarle las vueltas para que nos resulte más cómodo. Y ahora comenzamos a hacer nuestros nudos sin transferir. Uno, dos, bueno, ya está hecha la segunda parte de nuestro anillo dividido con los nudos sin transferir. Ahora pues solamente cortaremos este hilo y cerraremos nuestro anillo, que tenemos que cerrar por este lado. Como veis, haciendo el anillo de esta forma, aquí arriba no se queda ningún nudo, prácticamente no se nota dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Bueno, entonces la naveta con la que vamos a hacer los anillos, o sea, con la que vamos a hacer el telar, porque el anillo lo vamos a hacer con las dos, tenemos las perlitas grandes y las perlitas pequeñas. Entonces he cogido de esta naveta
2 bolitas, 2 perlitas y una Miyuki. Y de la otra naveta, que es donde tenemos las Miyuki pequeñitas, he sacado una Miyuki y la he puesto, la vamos a poner en lo que es la base del anillo. Y ahora, para continuar, lo que vamos a hacer es acercar esta pequeñita y dentro del telar vamos a meter las 2 perlitas. O sea, esta Miyuki se queda fuera del telar, no se queda dentro. ¿Veis? Vamos a comenzar a tejer así. Y entonces ahora vamos a hacer nuestros primeros 8 nudos. Porque los anillos de las perlitas van a tener 8 nudos y 8 nudos. Este anillo de aquí tenía 6 nudos y 6 nudos. Voy a hacer los primeros 8 nudos. Hemos terminado nuestros 8 nudos. Ahora vamos a darle la vuelta al telar y vamos a hacer los otros 8 nudos. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es que esta Miyuki pequeñita la vamos a deslizar hasta la base del anillo. ¿Veis? Se quedará así. Y ahora una de las perlitas las deslizaremos hasta aquí y se nos quedará así. Ahora vamos a hacer los siguientes 8 nudos, pero en esta ocasión sin transferir. Pues una vez que tenemos los 8 nudos, esto es cuestión ya de colocarlo, ¿veis? Le damos la vuelta a nuestro telar porque tenemos que cerrar con esta y con cuidadito empezamos a cerrar. Entonces en la base se nos va a quedar esta perlita. Vamos a colocar bien los nudos estos y cerramos. Como veis, al cerrar el anillo, la siguiente perla se queda en la base. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al comienzo. Vamos a coger una Miyuki pequeñita, que será la que va a ir en este lado. El resto la dejamos aquí reservada y la liamos bien en la naveta para que no nos estorbe. Y ahora en este lado vamos a coger, como cogimos antes, una Miyuki pequeñita y 2 perlitas. El resto la vamos a dejar aquí para que no nos estorbe. ¿Veis? Y comenzaremos a hacer de nuevo lo mismo. Cogemos por aquí, dejamos las 2 piedrecitas en el telar y comenzamos a tejer desde aquí. Esta no se queda dentro del telar, se queda fuera. ¿Veis? Bueno, vamos a comenzar con nuestros primeros 8 nudos. Esta piedrecita se queda fuera del telar. Y 8 nudos. Estos son nuestros primeros 8 nudos. Ahora
Vamos a abrir un poquito y nos vamos a la segunda parte de nuestro anillo. Deslizamos la piedrecita pequeña, deslizamos también una perlita, que es la que va a ir en la base, y hacemos nuestros 8 nudos sin transferir, porque esta es la segunda parte de nuestro anillo dividido. Uno, dos, ¿veis? Ya tenemos la segunda parte. Ahora damos la vuelta porque tenemos que cerrar con esta lanzadera. Colocamos estos nudos así. Y a continuación, con cuidado, cerramos. Sujetamos aquí para que no se deforme. Y con cuidadito vamos cerrando. ¿Veis? Y ya tenemos nuestro siguiente anillo. Y ahora a continuación, pues volveremos a hacer lo mismo. Cogeremos las piedrecitas, o sea, una miyuki pequeñita y 2 perlitas grandes. El resto las reservamos aquí y liamos un poco para que no nos estorbe. Y de esta cogemos una miyuki pequeñita y el resto la dejamos aquí y liamos un poco para que no nos estorbe. Y a continuación exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Deslizamos esta hasta la base, hacemos el telar y comenzamos de nuevo. Bueno, antes de seguir quiero comentaros algo. Esta pulsera y esta cantidad de bolitas están pensadas para una muñeca de alrededor de unos 15 centímetros. Si tenéis una muñeca mayor, pues habrá que añadirle más bolitas. También dependerá del hilo. Si metéis un hilo más grueso, pues quizás con esta cantidad de bolitas para una muñeca un poco más gruesa vendría bien, pero eso ya es cuestión de que cada uno haga sus propias medidas. Bueno, vamos a hacer el próximo anillo. Cogemos una bolita pequeñita, las 2 perlitas, las perlitas se quedan dentro del telar y la miyuki pequeñita se queda fuera. Y ahora vamos a hacer 8 nudos transferidos. A ver, vamos a recordar que al hacer los nudos transferidos, este hilo de aquí normalmente se le quita tensión. Tenemos uno, la primera parte y la segunda parte. La primera parte y la segunda parte. Como veis, el hilo este pierde tensión a la hora de transferir el nudo. ¿Veis? Y se transfiere de una forma bastante fácil. Y la segunda parte. Una vez que tenemos la primera parte de nuestro anillo dividido, estos 8 primeros nudos, pues damos la vuelta y empezamos a tejer la segunda parte. Pero antes le ponemos la bolita y deslizamos la perlita. ¿Veis?
Y ahora vamos a hacer nuestros siguientes 8 nudos sin transferir. Cuando se hacen los nudos sin transferir, lo más práctico es dejar este hilo tenso y que este hilo de la lanzadera se vaya anudando en el hilo este. Uno, dos, tres. Como veis, este hilo siempre queda tenso. 4. Como veis, esto ya es cuestión de repetir los mismos movimientos hasta el final, hasta que terminemos con todas las bolitas. Una vez que terminemos con todas las bolitas, pues volveré para deciros cómo hacer el final. Como veis, ya hemos puesto las 32 bolitas. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un anillo como este primero que hicimos aquí, añadiéndole, eso sí, primero una bolita pequeñita aquí y otra en este lado. Entonces ahora haríamos un anillo dividido de 6 nudos y 6 nudos. Bueno, hemos hecho la primera parte de nuestro anillo dividido, le he dado la vuelta y ahora vamos a hacer la segunda parte, que como hemos dicho ya en bastantes ocasiones, el nudo es sin transferir. Uno, dos, tres, 4, 5 y 6. Y ahora cerraremos nuestro anillo. En este anillo pequeñito pondremos luego lo que es el cierre de nuestra pulsera. Bueno, pues ya tenemos el final de nuestra pulsera. Ahora cortaremos el hilo aquí y haremos un pequeño nudo y le daremos un punto de pegamento. Y ya a continuación pues pondremos los enganches aquí y aquí. Pues ya hemos terminado nuestra pulsera. Como veis queda muy bonita. Es un diseño que luce muy bien con cualquier color que le pongamos. Si os ha gustado, dadle al like, compartir y si aún no te has suscrito, suscríbete que es gratis. Si tenéis algún problema a la hora de encontrar los materiales, ya bien sean navetas, agujas, hilos y demás, ya sabéis, www.todofrivolité.es. Si tenéis alguna duda, no lo penséis, escribidme que yo con gusto os contesto. Y esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Un beso y hasta la próxima.